Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 14. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 14 y del capítulo 14 vamos a estar leyendo desde el verso 13 y dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos, Padre, y te damos gracias. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu espíritu que llena nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio en esta noche, Señor, de estar delante de ti en tu presencia. Sea tu Espíritu Santo inundando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos e iluminándonos en todas las cosas. Reprende toda operación del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret, y abundante gracia nos sea dada. Padre bueno, gracias te damos, muchas gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído desde el verso 13, donde el pueblo del Señor tuvo miedo, tenía ganas de salir corriendo, porque veía que sus enemigos lo estaban persiguiendo y lo tenían muy cerca. Es Israel que salió de Egipto, Israel que el Señor lo sacó de Egipto, y cuando el Señor lo sacó, los egipcios dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos dejado a Israel que se vaya de nosotros? Y Faraón con sus carros, con su gente de a caballo, salió detrás de los israelitas en pos de ellos. Dios había dado dirección a Israel. Nosotros siempre decimos algo, y esto es real, que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene dirección. Es un pueblo que Dios lo está llevando, y sabe Dios a dónde lo lleva, y sabe Dios por dónde lo lleva. Dios no es ignorante del camino por donde su pueblo tiene que pasar. Él conoce todas las cosas. Entonces, como Dios lo está llevando, el pueblo de Dios tiene que ir seguro. Es como Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham en una oportunidad: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, cuando Abraham juntó todas las cosas y dijo: me voy a ir, todos le dijeron: pero ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Decime. Y él le dijo: mira, no sé a dónde voy a ir, pero ¿sabe qué? Dios me dijo que yo salga y yo salgo. Yo sé que si me lleva Dios, estoy seguro. Si estoy dentro del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer, entonces yo sé que yo voy seguro, porque el plan de Dios no falla. Los planes de los hombres fallan, las promesas de los hombres fallan, pero Dios no falla. Él sabe lo que hace. Y Dios le dijo a Israel que vayan hasta enfrente del Mar Rojo y que ahí acampen enfrente del Mar Rojo. Dios lo mandó que vayan ahí. Es decir,
Cuando ellos miraban al lado que no se podía ir, a la mano izquierda no se podía ir, ni derecha ni izquierda. Dios les dijo que vayan y se encontraban de frente con el mar. Y Dios les dijo que acampen en ese lugar. Cuando Faraón escuchó que Israel fue hacia ese camino, y sabía Faraón que iba a encontrarse con el mar, que no tenían escapatoria, entonces dijo Faraón, bueno, vamos a reunir nuestros carros, unjan 600 carros, traigan la caballería y vamos a ir en pos de Israel y lo vamos a encontrar porque están encerrados, no pueden salir, no pueden ir a ningún lado, los tenemos encerrados, son nuestros, habrán dicho, los comeremos como pan. Sí, nosotros somos un ejército y ellos no es un ejército, es gente que ya va cansada, así que cuando llegamos ahí nosotros lo hacemos pedazos porque ellos ni siquiera armas tienen, lo vamos a comer como pan, sí, vamos. Y todo Faraón y su gente de a caballo salió en pos de Israel. Los animales cuando cabalgan y son muchos, levantan polvareda. Así que los que estaban acampados al final miraron y vieron polvareda. Miraron y dijeron, es Faraón y su ejército. Entonces empezaron ellos a desesperarse. Empezaron uno a decir otro, ¿viste lo que viene? Viene el enemigo, ¿viste lo que viene? ¿Viste lo que viene? Viene Faraón, no va a ser pedazo, ¿viste lo que viene? Empezaron a desesperarse, empezaron ellos a ponerse mal, porque dijeron, viene Faraón ahora, nos hace pedazo. Entonces se quejaron en contra de Moisés. Yo te dije, Moisés, ¿para qué nos sacaste de este lugar? Para que muramos acá, hubiéramos quedado como esclavos en Egipto, estaríamos mejor, pero para esto nosotros te dijimos, no nos saque de Egipto, pero no, aquí estamos y ahora estamos desesperados. Y ahí es donde Moisés, en este pasaje, él habla y dice lo siguiente, Éxodo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no tengan temor, no tengan miedo. Pero no ve lo que está pasando, no tengan miedo, no temáis. Pero no ve que tenemos el enemigo encima, no temáis, no temáis. Y no sabemos qué hacer, no tienen que hacer nada, tienen que estar firmes nada más. Estar firmes en el lugar donde están. Pero nos acorralan, nos tienen mal, no importa. Dios está con nosotros, Dios sabe lo que hace. ¿Se acuerda de Naamán? Lo hemos estado viendo. Él decía para sí, vendrá el profeta, pondrá la mano en el lugar, orará a Dios y la lepra va a desaparecer. Y lo que menos pasó es lo que él pensaba, porque el profeta no salió, ni le puso la mano en la enfermedad, ni tampoco fue sano en ese lugar, no fue sano. Estaba en el carro, esperaba que venga el profeta y como el profeta no vino a verlo, no se hizo lo que él pensaba, entonces él dice, pegó la vuelta y se fue enojado. Se fue enojado porque no era lo que él esperaba. Porque ¿quién conoce los planes de Dios? No era la voluntad sanarlo así. No era la voluntad decirle a Eliseo, anda y ponerle la mano. No, Dios tiene sus propios planes. Por eso nosotros no podemos idealizar cosas y nosotros maquinar cosas, sino que lo único que tenemos que hacer es esperar en el Señor. Esperar en Dios, oramos a Dios, esperamos en Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo nos está llevando, Dios sabe a dónde nos lleva, Dios sabe por qué tenemos que pasar por ciertas situaciones, por ciertas cosas, por ciertos dolores. Dios sabe lo que va a producir, sabe lo que va a hacer esa situación entre los que creen. Dios sabe, Él sabe más allá de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos pensar. Por eso no es necesario, hermano, enojarse y decir, yo creía que iba a ser así, déjelo a Dios, deje que Dios haga su obra, déjelo a Dios.
Es como querer meter los hijos adentro de la iglesia y yo lo voy a meter y lo amago y lo amenazo y usted no sabe qué hacer con sus hijos. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Simplemente orar a Dios, ponerlo en la mano de Dios y dejar. Y no interponerse cuando Dios esté empezando un trato con él. Déjelo, es un trato de Dios. Dios va a hacer algo, usted simplemente déjelo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Por eso Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. No tengan miedo, no teman por las circunstancias que están pasando. Dios tiene el control. Parece como que está descontrolado, parece como que todo nos van a hacer pedazos, parece, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces dice Moisés, no temáis. Y luego le dice, estén firmes, no se vuelvan para atrás, no retrocedan, no vayan para atrás, estén firmes ahí donde están, quédense quietitos y van a ver lo que va a hacer Dios. Usted va a ver lo que va a hacer Dios. Hoy mira una cosa, pero usted no puede ver hacia adelante lo que va a hacer Dios, la obra que Dios va a hacer. En una oportunidad dijo el Señor, extiende las estacas de tu tienda, ensancha tu tienda, extiéndela. ¿Y para qué? Si somos 3, ¿para qué? Extiéndela. Dios sabe por qué la tiene que extender. Él conoce el futuro, el porvenir, lo que va a venir, el Señor lo conoce. Quiere decir que si Él dice que hay que ensanchar, hay que ensanchar. Si Él dice que hay que agrandar, hay que agrandar. Si Él dice que hagámoslo, debemos de hacer. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. No se trata de lo que nosotros razonemos, sino de lo que dice Dios. Por eso, casi Naamán se pierde la bendición de Dios. Gracias a Dios que tenía ahí cerca de él aquellos consejeros que le aconsejaron bien y lo llevaron a convencer que tenía que hacer lo que el profeta le mandaba, porque lo que el profeta le dijo era palabra de Dios. Lo convencieron y luego que él desistió de su enojo, desistió de su posición, cambió de posición, cedió a la palabra de Dios, entonces apuntó, cambió de rumbo. Vio, él tomó su rumbo. ¿Hacia dónde era el rumbo que Dios lo llevaba? Lo llevaba al Jordán para que reciba sanidad, pero él quería su propio rumbo. Enojado se fue y fue con rumbo hacia Siria de nuevo. Pero gracias a Dios por los consejeros que le hicieron cambiar de pensamiento y luego acomodó el rumbo a donde tenía que ir, al río del Jordán. Y fue ahí, y ahí llegó y ahí recibió la bendición de Dios. Dios no se equivoca con el rumbo que le da al creyente, no se equivoca. Dios no se equivoca con las palabras que viene hablando y viene iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Él no se equivoca, la palabra de Dios es precisa, es más cortante que espada de 2 filos, llega más allá de lo que la palabra humana puede llegar a llegar, llega al alma, es la palabra de Dios. Por eso Moisés le dijo al pueblo, no teman, ¿verdad que vienen un montón? Sí, pero no tengan miedo, no tengan temor. Pero, ¿y cómo no vamos a tener temor? Mirá la cantidad de gente que es. Sí, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros hablamos de Naamán, general de un ejército físico, y hablamos de Eliseo, del ejército del pueblo de Dios, y no va a comparar un ejército con el otro, porque el ejército terrenal podrá ser la cantidad de gente que hay sobre la tierra, pero usted no sabe la cantidad del ejército que es de Dios, millones de millones. Mucho más allá de lo que habita sobre la faz de la tierra, el ejército de Dios. Nada más que ese ejército usted no lo ve, no lo percibe, no se da cuenta, pero está ahí. Es como cuando dice, el ángel del Señor acampa alrededor, y usted se da vuelta y lo busca. ¿Dónde está el ángel? Usted no lo ve. Claro que no lo va a ver, porque es espíritu, no lo va a ver, pero está. Nosotros dijimos de aquel soldado judío, una gran cantidad de soldados enemigos
que un solo judío lo llevaba cautivo, prisionero, un solo judío. Y todos miraban, ¿y cómo puede ser que un solo judío? Y nosotros dijimos, ¿qué es lo que veían esa cantidad de soldados que se rindieron a un solo judío? No lo veían a ese solo judío. El ejército de ángeles que los superaba a todos. Por eso se sometieron a un solo judío por lo que estaba detrás. Jeremías dice, el Señor está por mí como poderoso gigante. No lo pueden ver, no lo pueden percibir, pero tenga cuidado, está conmigo y está detrás mío. Entonces dice, Él está por mí, dice, como poderoso gigante. Entonces hay un ejército celestial, hay un reino celestial, hay un ejército que es de Dios, que están con los suyos. Por eso es que Moisés le dijo al pueblo, es verdad, son muchos, parece como que nos van a hacer pedazos, pero no tengan miedo. Ustedes piensen, Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Por eso es que no podemos nosotros desmayar, ni retroceder, ni no, yo me vuelvo atrás y yo abandono todo y yo dejo todo. ¿Cómo va a hacer eso? No ve, usted no puede percibir, pero lo que hay detrás suyo es tremendo, es poderoso. Lo que hay detrás suyo es más fuerte que todo lo terrenal, que puede haber mucho más fuerte todavía. Por eso el pueblo de Israel se asustó. Entonces, ¿en qué falló? Cuando usted se asusta, ¿en qué falla? Fallaron en la fe en Dios. La debilidad de la fe y de la confianza en Dios lo lleva a la desesperación. Entonces entran en el camino de la desesperación porque le falta fe para creer que Dios está, que Dios va a contestar, que Dios va a obrar. Entonces se desespera y está buscando articulaciones humanas para ver cómo humanamente puede solucionar algo que es imposible, algo que solamente le pertenece a Dios. Porque usted no se olvide que lo terrenal que nosotros podemos hacer, lo hacemos, pero lo imposible le pertenece a Dios. Le pertenece al Señor. Y esto que ocurría acá era algo imposible, porque los judíos, el pueblo de Dios miraba, de acá atrás viene Faraón y su ejército, un gran ejército. Para la derecha no podemos ir, para la izquierda no podemos ir, y para adelante tenemos el Mar Rojo, tenemos el mar. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso es la desesperación. Pero ¿y la fe? Mire, a usted lo encierra un problema, una situación, lo tiene mal, lo tiene encerrado, y usted busca por todos lados y dice, yo no tengo solución, no sé cómo solucionar este asunto. Y es verdad, humanamente no se puede solucionar, pero usted se acordó de Dios. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la salida, las cosas imposibles le pertenecen a Dios. Por eso es la necesidad de mezclar fe, mezclemos fe, tengamos fe en Dios. Dios es poderoso para abrir puertas donde no la hay. ¿Quién vio arriba en el cielo una puerta? Nadie. Sin embargo, usted va a Apocalipsis y dice, vi una puerta abierta en el cielo. Ah, vio una puerta, pero ¿y cómo nadie la vio? Ah, vio una puerta abierta. Sube acá, le fue dicho, y le fue mostrada las revelaciones a Juan en el libro del Apocalipsis. Quiere decir que donde usted no ve, hay una puerta de salida que usted no la perciba, pero que Dios la conoce. Entonces dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme, no se vuelvan atrás, no le tengan miedo a su enemigo. Aquel que le amenaza, aquel que parece que lo va a destruir, aquel que parece como que ya lo tiene todo perdido. Dice, no temáis, está firme. Y luego dice, y vean cómo Dios lo va a salvar. Simplemente así, ustedes no tengan temor, tengan fe en Dios, quédense firmes y quédense mirando y van a ver cómo Dios, de eso imposible lo hace posible. Y van a ver cómo de eso que parece que no hay salida, de repente se abre una puerta y usted puede pasar con toda tranquilidad hacia el otro lado, a un lugar firme y a un lugar seguro. Pero no tengan miedo, dice, y estén firmes y vean cómo Dios lo va a salvar. Vean.
Lo que ocurre es que hace falta fe. Porque cuando uno se encuentra en esa situación, uno se desespera, mira al enemigo, mira el problema, mira la situación, se tira de los pelos, grita y se desespera y se olvida que Dios tiene poder para solucionar ese problema. Fuese el problema que fuese, Dios tiene poder para solucionarlo. Si el hombre y la mujer de fe confían en el Señor y están firmes viendo al Señor, ellos van a ver la salvación que Dios va a dar en esa situación y va a ver cómo va a abrirse una puerta en el lugar imposible, en el lugar imposible. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora están desesperados, están como que no sé qué hacer y no sé qué pasa y no sé, me voy, me quedo, me siento, me levanto, no sé qué hacer. Y el Señor dice, ustedes tienen que no tener miedo, tienen que estar firmes y van a ver cómo Dios va a producir la salvación y cómo la intranquilidad que tienen ahora a causa de la situación va a cambiar y vosotros estaréis tranquilos, porque vieron la obra del Señor. Verso 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Alentó a los hermanos, Dios nos va a dar grande salvación, Dios va a pelear por nosotros, no se hagan problema, ustedes van a ver que estos egipcios que lo están persiguiendo nunca más lo van a ver. Y después que lo dejó a ellos, se fue a clamar a Dios. Y ahora, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen, que no se quede, que marchen. Y Moisés habrá dicho, pero que marchen, ¿a dónde? Si para allá los enemigos que vienen a arrastrarnos, no podemos a la derecha, no podemos a la izquierda y al frente del mar. ¿A dónde? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde habrá dicho Moisés? Verso 16. Y tú, le dice, y tú, alza tu vara. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Es que, ¿qué? ¿Dividir el mar? ¿No dijimos que las cosas imposibles le pertenecen a Dios? ¿No es una cosa imposible dividir el mar? Podría haberlo hecho el Señor, en lugar de dividir, hacerlo caminar sobre el agua. Cruzar para el otro lado, caminando sobre el agua, como lo hizo el Señor. Pero no, los caminos del Señor son misteriosos. Él hace como Él quiere. Es como la sanidad. Uno piensa que la sanidad es de una manera. No, Dios hace como Él quiere. Jesús en una oportunidad con tierra hizo lodo, con la saliva le untó los ojos. Pero ¿cómo? Le va a poner barro de la tierra. ¿Cuántos bichos hay? Se le mete según los médicos actuales. ¿Cuánta infección le va a agarrar? Sin embargo, Jesús lo hizo. Ve y lávate. Y cuando fue, lavó y se vino viendo. Quiere decir que Dios hace como nosotros ni siquiera pensamos. Por eso no necesitamos pensar, necesitamos creerle a Dios. Nosotros le creemos a Dios y vamos a ver la mano del Señor en operación. Pero si no le creemos, ¿cómo vamos a ver la mano del Señor? El incrédulo nunca va a ver la mano del Señor porque no le cree a Dios. Pero los creyentes, los que son de fe, ellos ven la mano del Señor y la operación de Dios porque le creen a Dios, le creen. Moisés le creía a Dios. Dios le dijo, Moisés, alza tu vara, extende tu mano sobre el mar y divídela. Y luego entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y qué habrá dicho Moisés? No, me está pidiendo una locura. No, Dios me dijo, yo lo hago.
Si el mar no se abre, problema de Dios, porque yo hago lo que Él me dijo, no sé. Él me dijo, ve, levanta la vara, extiende la mano, abre el mar. Yo voy y lo hago porque Dios me dijo. Y si no se abre, problema de Dios. Él me dijo, así que yo me hago a un costado. Porque esa operación no es una operación de Moisés. El abrir las aguas la hace Dios, no la hace Moisés. Por eso cuando nosotros pasamos, invitamos a orar por la sanidad, usted tiene que pensar, no es la oración o la persona que ora por la cual usted recibe, es de la mano de Dios, es la operación de Dios en usted y usted es sano porque Dios lo sana. No es por un hombre, es porque Dios lo sana. Usted tiene fe en Dios, le cree a Dios y la palabra de Dios cae sobre de usted y es la palabra de Dios la que produce la sanidad en su vida. La palabra de Dios, porque le cree a Dios. Pero el incrédulo no puede recibir lo que no cree. ¿Cómo va a recibir lo que no cree? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No era momento de clamar, era momento de actuar. Hay momentos que nosotros tenemos que clamar y tenemos que orar. Pero también hay momentos que tenemos que actuar, que obrar. Como la mujer que ora por su marido. Señor, bendice a mi marido, hazlo sabio, hazlo inteligente, llénalo de luz, de gracia. Y cuando se levanta de la oración le hace la vida imposible a su marido. Como la mujer necia que derriba su casa, destruye su casa con su forma de ser, de hablar. ¿De qué sirve tanta buena oración por el marido si después lo destruye con su boca? Entonces, mejor que orar es cambiar de la forma de actuar para con el marido. La Biblia dice, darále ella bien y no mal, bien todos los días de su vida. ¿Quién va a abandonar a una mujer que le da bien todos los días de su vida? Nunca, nunca. Entonces dice la Biblia así, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, hay momento de orar, pero hay momento de actuar también. Son las dos cosas, van juntas, ¿vio? Nosotros oramos para que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Eso está bien. Pero también tenemos que ir a la acción y predicar el Evangelio. Entonces va la oración acompañada con la acción. La oración acompañada con la acción tiene un resultado y el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve? Se acompaña a la oración, la acción. En este caso, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando? Si es momento de marchar. Ahora, este es el momento de marchar, no es el momento de quedarse. No, vamos y todo en oración. Sí, pero este es el momento de marchar. Momento de marchar. Como aquello dice, yo oro por la iglesia, oro por los hermanos. Señor, bendice a los hermanos, vuelve los apartados, vuelve los otros, trae aquello, trae las almas y ahora están en su casa orando. Llega el día de culto y no están en la iglesia. Entonces, está bien la oración, pero ¿y qué el acompañar la congregación en el servicio al Señor y oír lo que el Espíritu dice a la iglesia? Está bien la oración, pero la oración tiene que ir acompañada con la acción de estar en la congregación para adorar a Dios, para hacer un culto para Dios, para cantar, para adorar, para hablar con Dios y para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Es decir, van las dos cosas juntas, no es solamente la oración. Debe ir acompañada con la acción, la acción. Por eso dijimos, como Pablo decía, no dejando de congregarnos, y dijimos lo que significaba, no dejen de hacer culto a Dios, no dejen de cantar a Dios, no dejen de adorar a Dios, no dejen de servir a Dios, no dejen de hablar con Dios, no dejen de oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, no dejen de hacer culto a Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este es momento de marchar, no es momento de quedarse. No es momento, yo oro por la iglesia, hermano. Bien, pero no es momento de quedarse, es momento de marchar con la congregación. Pero yo estoy ayunando por la iglesia, bien, pero no solamente ayune, también acompaña a la congregación, es decir, vamos marchando en el rumbo que Dios nos da. Dios nos da rumbo mediante la palabra para que nosotros no nos desviemos. Entonces nos muestra que no solamente la oración, sino que debe ir acompañada con la acción a la cual nosotros estamos pidiendo.
Por eso le dijo el Señor a Moisés, pará de clamar, Moisés, pará, tenés que marchar. Yo estoy frenando a los egipcios porque ustedes tienen que marchar. Y vos estás clamando, en lugar de marchar, clamá y clamá. Pará, Moisés, parate, haz lo que yo te digo, decile al pueblo que marchen. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, que levanten las carpas, que junten las cosas, que preparen las cosas porque tenemos que marchar. Dile al pueblo que marchen. Y tú extiende tu vara, levántala, alza, extiende tu mano sobre el mar y divide el mar. ¿Qué? Divide el mar y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Eso es lo que tienen que hacer. Un hombre falto de fe, dividir el mar, pero Moisés no dudaba de lo que Dios decía. Él sabía que Dios no era hombre para mentir. Los hombres pueden prometer y no cumplir, pero Dios lo que Él dice lo lleva a cabo. Y Moisés tenía esa seguridad en cuanto a Dios, que lo que Dios decía, Él lo llevaba a cabo. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Ahora, usted mire de dónde viene esta dificultad, el problema. Así que este problema, este suceso, es algo producido por Dios porque quiere mostrar algo. Por eso es que la necesidad del creyente de confiar en Dios, Si Dios lo está haciendo pasar por valle de sombra y de muerte, usted tiene que confiar en Dios. Dios me dijo que pase por acá y yo paso y yo sigo. Si este problema que se me presentó quiere destruir mi fe, no lo va a lograr. Yo creo, confío en Dios y en Él esperaré, porque yo sé que Dios contestará las peticiones de mi corazón. Y acá pero confío en Dios, confía en Dios. Hay sucesos que son permitidos por el Señor, son hechos, producidos por el Señor porque tienen un fin. Tienen un fin para un crecimiento espiritual, tienen un fin para una fortaleza espiritual, tienen un fin para que se abran los ojos, para que pueda ver más allá de lo que usted ve, tienen un fin para que usted crezca en fe, tienen un fin para que usted crezca en paciencia, tienen un fin, las cosas que Dios permite tienen un fin, no son en vano. Por eso le dice a Moisés, yo a Faraón endureceré el corazón de los egipcios para que a ustedes lo sigan. Entonces nosotros miramos el plan de Dios. Yo voy a hacer que Él los siga. Él va a pensar, los tengo encerrados entre el desierto y entre el mar. Ya son de nosotros. Él va a pensar de esa manera porque yo lo voy a llevar a que Él piense así. Porque yo me voy a glorificar en Faraón y en todo el ejército de Faraón. Le voy a mostrar a los egipcios que yo soy Dios. Yo soy Dios. Por eso Moisés le dijo, no tengan miedo, Él es Dios, el Dios de ustedes. No tengan miedo, estén firmes, no retrocedan, no se vuelvan para atrás, no abandonen su función, no abandonen su lugar, no dejen el lugar, no dejen por el problema no dejen, confíen en el Señor. Dios va a hacer su extraña operación. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, porque sus carros, su gente de a caballo era el orgullo de Faraón. 600 carros bien preparados, gente de a caballo, bien, el orgullo de Faraón. Mire lo que hace Dios con los orgullosos.
Vio que la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. El orgullo tiene que ver con la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Entonces, ¿qué hace con los soberbios? Lo hace pegar con la boca en tierra, lo tira por tierra. Dice, y da gracia a los humildes. Y mire a los humildes, que ni siquiera podían defenderse. Como la gracia de Dios produce un milagro de apertura del Mar Rojo para que pasen en seco. Dios no es hombre para mentir, ¿eh? Dios da gracia a los humildes, a los soberbios le resiste. ¿A dónde fue toda la caballería, la soberbia de Faraón? ¿A dónde fue la soberbia de Naamán? Yo soy general, ¿cómo no va a venir a mí a hablar conmigo el profeta? ¿Cómo me va a mandar un criado a que me diga que me meta en este río sucio del Jordán, aguas negras, que me meta ahí? ¿Cómo? ¿Vio? Dios lo hace dar de bruce en el suelo. Y después que Naamán fue convencido por los compañeros, los que le rodeaban, y volvió y se zambulló 7 veces, cuando salió del agua, la séptima vez que su cuerpo estaba sano, estaba como un niño su piel, entonces dijo, verdaderamente Jehová es Dios, Él es Dios, verdaderamente. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ello. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ello se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Así que para uno era tiniebla, confusión, pero para los israelitas era bendición. Así que usted piense, así que los que andan en el reino de justicia, ¿Dios le es de bendición? Claro que le es de bendición. Decía al justo que le va a ir bien. Pero y a los desobedientes de confusión, y los impíos son como mar en tempestad. Dijo mi Dios, no hay paz para lo malo. Los malos no tienen paz. Entonces dice, y era nube y tiniebla para los egipcios, para aquello. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda. ¿Dónde se metieron? En medio del problema, en medio del problema. ¿Y qué pasó con el problema? Se apartó. Y el problema lo miraba así, iba pasando Israel y las aguas lo iban mirando, no lo podían tocar. Dios estaba con su pueblo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? ¿Quién contra de nosotros? Por eso dice, no temáis, está firme. Vean cómo Dios va a producir la salvación, vean. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia que Dios miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios.
y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Así que iban andando y de repente las ruedas de los carros, ¡prum!, se salían, se daban vuelta. Y los caballos iban andando y de repente, ¡prum!, como que vino una barrera al suelo. Entonces dice, Dios trastornó. Miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Dios pelea por ellos. Huyamos. Dios está con ellos, no lo podemos tocar. Huyamos. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Dios pelea por ello contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, cayeron los muros, se cerró de nuevo. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Dios derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a su izquierda. Así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Dios ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Dios y creyeron a Dios y a Moisés su siervo. Y dijeron, verdaderamente Dios nos libró de nuestros enemigos. Por eso es que Moisés decía, no temáis. No le tenga miedo al problema, no le tenga miedo a la situación, no le tenga miedo a la apretura, no le tenga miedo al encerramiento donde está, parece como que no tiene salida, parece que no puede ir a ningún lado. Dios puede abrir puertas donde no la hay. No tenga temor, esté firme, confiando en Dios y vea la salvación que Dios va a hacer a su favor. ¿Cree en esto, hermano? Créalo, está escrito en su bendita palabra. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos. No hay nada imposible para Dios. Todas las cosas para Él son posibles. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tenga fe en Dios. Las cosas posibles las hacemos nosotros, pero las imposibles le pertenecen al Señor.